consejo. O sea, el país va a ser dirigido por 7 personas. Oigan eso. El país que daba brega a dirigirlo uno solo. Bueno. Ahora son 7. ¿Qué requerirá a lo interno una supermayoría de 5 para tomar decisiones? O sea, no la mayoría, no. Es una supermayoría. Supermayoría. 5 de 7 son los que toman todas las decisiones. Tienen que ponerse de acuerdo. Exacto, ponerse de acuerdo para decidir cada cosa que se vaya a hacer ahí. Ese consejo, en teoría, va a estar por 2 años, que es donde es la fecha que se ha puesto como meta para celebrar las elecciones. O sea, es armar un Estado en 2 años. Ninguno de los miembros titulares puede ser candidato en ese proceso electoral que en teoría debe darse en 2 años. Número 1. Número 2. En esos 2 años ese consejo va a tener 4 presidentes, porque se va a rotar cada 6 meses la presidencia. Wow. ¿Y cómo va a ser? Así mismo. Así como usted lo oye. Eso fue lo que lograron negociar. Claro, que es muy diferente a lo que se negoció en Kingston, que era conformar el consejo, que tenía 9 miembros, ahora tiene 7. O sea, de Kingston a Puerto Príncipe, ya eso se cambió todo. Disminuyó, bajó el número. No, todo se cambió. Era con un presidente que iba hasta 2 años. No, eso no es así. Era la mayoría simple, 5 de 9, tampoco. Solo hicieron aterrizar en Haití, se fueron 2 y cambiaron todos los acuerdos. Bueno, de 2 años a 6 meses ahí va más gente a quien complacer, se complace mejor. Claro. Porque 6 tú y 6 yo. Claro. No, 6 meses. No, y están en línea ya. Ya están todos. Los 4 asesores de la presidencia rotatoria. Primero, Edgar Leblanc. Ese va a ser el primero que lo va a presidir. Después de eso, lo va a presidir Smith Agustán. Luego, Leslie Voltaire. Y el cuarto será Louis Gerard Gilles. Esos son los 4 presidentes que tendrá el Consejo Presidencial de Transición en Haití, que se rotarán la presidencia por 6 meses. Yo no quisiera tener razón en esto que voy a decir, pero esa es la receta del pandemonium. Eso que se está gestando ahí. Primero, por el mecanismo de toma de decisión, 5 de 7. Ya eso es problemático. De hecho, esta resolución que adoptó que tomó estas disposiciones, hubo uno que no la firmó, que no está de acuerdo. Comenzando. Digo que no, que no contó con su firma y votó en contra. ¿Entiendes? Entonces, miren por dónde va eso. Imagínense ustedes una negociación de 5 personas para designar un ministro, para designar un primer ministro, para designar cada ministro y para designar a las autoridades que van a componer el órgano electoral y todo lo demás que hay que hacer en Haití para garantizar unas elecciones. 5 personas tienen que ponerse de acuerdo. ¿Entienden? Rotando la cabeza cada 6 meses. O sea, cada 6 meses. O sea, no bien se posiciona y ya tiene que ir cambiando. No, que tampoco está claro si esa condición de rotación va a aplicar a los ministros que designen. Sí. ¿Entiendes? O al primer ministro también. Sí. O sea, al resto del Estado. O sea, ¿cómo usted va a asumir a conducir un órgano que tiene a su vez que nombrar ministros y usted está por 6 meses y los ministros entonces están por 2 años? Entonces, eso se va a extender hacia abajo, obviamente. Pues cada uno, si no, ¿por qué razón quiere estar 6 meses en el poder? ¿Es para usted designar a los ministros suyos? Sí. Eso fue para complacer, para que cada cual pudiera incidir en el gobierno. Entonces, eso quiere decir que Haití va a tener un gobierno nuevo cada 6 meses.
electo por 5 personas. Eso es lo que quiere decir eso. Bueno, y si son cada 6 meses, ¿cuándo son las elecciones? En 2 años. En 2 años. Ajá. Es decir, que son 4 presidencias. 4 presidencias. Sí, cuatro gobiernos. En 2 años va a tener Haití. Hay uno que no va a gobernar. ¿Eh? Uno de los 5 no va a gobernar. Ya tú sabes lo que va a pasar con ese, ¿verdad? Sí. Ese muy probablemente tenga que ser primer ministro. Ahora, ¿va a ser por 2 años? Ese. Porque nada de eso, por lo menos, no se ha publicado lo que va a pasar ahí. Entonces, vuelvo y digo, yo quisiera estar equivocado en eso que estoy diciendo, pero es la antesala del pandemonio, pero desde el sector oficial. Porque no es verdad que un país con ese déficit institucional y con esa situación interna va a resistir ese mecanismo de gobierno que no responde a ninguna, vamos a decir... normativa. Normativa, primero. Eso es totalmente irregular, fuera de todo ordenamiento. Pero tampoco responde a la correlación de poder interna que hay en Haití. ¿Entiendes? O sea, eso, ¿cómo usted justifica eso? No hay manera de hacerlo. Entonces, ojalá que en algún momento, que yo quisiera estar equivocado y que eso se dé de forma pacífica y que cada 6 meses ellos respeten todo eso y que puedan restaurar el liderazgo. Mientras tanto, la expectativa que hay es que a final de este mes, el día 23, 21 o 23, me parece que está pautado la llegada de los primeros 250 policías kenianos para dar apoyo a las operaciones de toma de control de la capital, de Puerto Príncipe, y así seguirán llegando. Ya hay envíos de equipo, de armamento que ha hecho el Departamento de Estado y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que esto tenga buen término. Así que, pero vamos a ir a nuestros radioescuchas. Starling, ¿eres los números? Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, ya aquí está en la primera llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, bueno, le habla Miller Martínez, desde aquí la 27 de febrero ahora mismo. Sí. Mire, yo estoy escuchando su programa y de verdad que es un placer escucharles, ustedes son personas iluminadas. Cuando ustedes mencionan que definitivamente es el inicio del pandemonio, y estoy totalmente de acuerdo, tú estás poniendo un consejo que va a obligar a un país a hacer lo que nunca ha podido hacer, que es ponerse de acuerdo. Sí. No. Te voy a dar un dato. Tú estás poniendo, el CARICOM puso a un consejo, porque ni siquiera fueron los haitianos que lo pusieron. Fue la comunidad internacional que le puso eso ahí. Ya ves, que no hay manera de que eso funcione. Así no hay es. forma, lamentablemente. Así es, gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. Sí, buenos días. Yo siempre escucho buen día, ¿cómo están? Yo siempre escucho a Consuelo decir la frase que dijo, si no me equivoco, Raúl Cedrá. Sí. Que para poner 3 haitianos de acuerdo hay que matar 2. Realmente, cada quien allí, la burguesía haitiana y los empresarios, siempre lo que buscan es su bienestar. Así realmente es. No le importa el pueblo. Así es, gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Manuel Ramírez de Gualey. Adelante, Manuel. Esa misma anécdota iba yo a decir, que para ponerlos de acuerdo hay que matar a los 2. Y yo que soy del este, conozco muchos casos, mi amigo, que por 10 pesos un haitiano le vuela un brazo a un compatriota. Mira, esa junta va a ser difícil. Bueno, difícil. Gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días.
Sí, lo que vemos ahí va a haber problemas con el primero o con el último de los presidentes. Eso es lo que se debe. Bueno, pero tú eres optimista que dejaste el segundo y el tercero sin problema. Sí, porque entiendo que el primero, cuando ceda, quizá le van a conseguirlo, o sea, a ser consecuente los demás que le presidan. Uh-huh. Sin embargo, uno de los cuatro va a quererse, eso es entendible, Uh-huh. hacer una perpetuarse ahí en el poder. Claro. Y quisiera también preguntarle si van a referirse en cuanto a lo que está pasando en Kharkov ahora mismo con la guerra de Ucrania. Sí, ¿Quién? en Kharkov. En Ucrania. Kharkov, sí, que hay una Ah, bien. ofensiva importante. Gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buena. Primero Sí. felicitarte porque tu programa es cultural. Y siempre cultural. Muchas gracias. Y segundo, Iván Barbecue, no me lo he mencionado para nada de eso, porque es un líder en Haití. Perdón, que no entendí esa parte. Iván Barbecue, no lo he mencionado en nada, es un líder. Ah, sí, barbecue. Tiene toda la razón. Gracias por tu llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos, hermano, y el Zona Oriental. Adelante. Óyeme, siempre que haya una nación desestabilizada al lado tuyo va a haber problemas, pero eso es milenario lo de esa gente. Nosotros lo que tenemos que fajarnos es con los empresarios, con los militares, con los políticos, que se lucran de ese desorden, trayendo parturientas, trayendo trabajadores, mano de obra barata. Esa gente va a tener sus problemas cuando es fajarnos aquí y poner control en la frontera, fajarnos aquí internamente, a poner controles. Gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, habla Merky del Ensanche de la Fe. Adelante. Ustedes me excusan, ustedes dicen que, por ejemplo, si los rusos invaden a Ucrania y contratan una compañía de militares, de mercenarios, pero si esos mercenarios producen un daño, a quien que hay que reclamarle es a quien lo contrató, no directamente a la compañía, porque la compañía es contratada por hacer un trabajo. Y entonces, ustedes dijeron que Israel estaba perdiendo la guerra en Palestina, pero es que tiene que perderla, porque si ellos invaden con un objetivo y esos objetivos no lo logran de una vez, ya están perdiendo. Exactamente. Lo mismo que este señor criminal ruso, Vladimir Putin, en Ucrania. Él pensó que el presidente iba a salir huyendo y que iba a tomar a Ucrania por completo. Y mire la cantidad de muertos que ha provocado. No necesariamente, no hay ninguna prueba de que él haya pensado eso y que el objetivo haya sido ese. Eso se asume. Eso se asume, pero no necesariamente era ese. Y ya tiene el terreno ganado. Bueno, el oyente que nos llamó para preguntarnos por Kharkov, hay unas operaciones cerca de Kharkov del ejército ruso, porque se está tratando, dice el Instituto para el Análisis de la Guerra de Estados Unidos, que lo que Rusia puede estar haciendo es tratar de construir una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho. Para proteger su ciudad. Para proteger ya las áreas que tienen. Oye eso. Sí. Y que los ataques pueden ser una maniobra de entretención al ejército, a las Fuerzas Armadas ucranianas. Eso es lo que dicen los analistas norteamericanos. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? A la buena, sí, Eliseo, aquí, Milton. Sí. Sí, mira, señores, lo de Haití se sabe que eso es un plan de fuera, ¿verdad? De esos países de fuera para inducir a que cojan para acá. Eso por un lado. Y lo otro es cada vez que yo oigo que que ustedes mencionan a Israel y esos países árabes, señores, aquí por ejemplo, a este país viene un musulmán y pone una mezquita, ¿verdad? No se le impide. Sin embargo, usted coge allá a un país de eso y ponga usted una iglesia para que usted vea qué pasa. Bueno. O lo matan o lo meten preso, porque son intolerantes. Así es. Entonces, el Islam, para mí, ha sido una maldición para el mundo. No lo veas así, porque el Islam es tan diverso como el cristianismo. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? El agua está cogido. ¿Qué marca será que está bebiendo ese a esta hora? No, mira, la intolerancia religiosa es el Islam.
Occidente ha contribuido mucho en que no se entienda lo que es el Islam, porque produce animadversión, el tema de rechazar al diferente. Y lo que hace más bulla es el Islam yihadista. Radical. Que es la minoría. Pero que hay que recordar que Europa estuvo ocupada más de 700 años cuando era la cuna de la civilización. Así es. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Aló? Sí, baja el volumen de su radio, por favor. Sí. Es que voy en el carro ahora porque puse los audífonos. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Luis, de aquí de Santo Domingo Este. Sí, adelante, Luis. Lo sintonicé ahora porque me monté ahora en el carro. Gracias. Qué raro que esas religiones en Singapur se portan bien, todos se llevan perfectamente bien, porque allá tiene consecuencias, la intolerancia. O sea, si tú notas la religión en Singapur, el Islam, el hinduismo, el cristianismo, todos tienen que respetarse a sí mismos, porque si no tienen consecuencias. Así es. Gracias. Lo que decía Luis antes de entrar a la llamada, Europa, específicamente la península ibérica, estuvo 7 siglos ocupada por musulmanes. Y los musulmanes trajeron muchos adelantos a la ciencia, a las matemáticas, porque recuerda que una de las primeras interacciones con los persas primero, los persas no son los musulmanes, los persas son los iraníes. Gran parte del desarrollo de la ciencia vino de Asia, de Persia y después de la India, a través de las rutas comerciales y las interacciones diversas con los pueblos. Recuerden que Darío el Grande fue derrotado por Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno era macedonio, era griego. Y ahí es que viene el periodo de helenización. Pero esa helenización implica un contacto de Europa con Asia. El puente entre Asia y Europa. Recuerda que Alejandro Magno, ¿hasta dónde llegó? Casi hasta la India. Casi hasta la India, donde fue su perdición. Y ahí es que viene el contacto entre las dos civilizaciones, y luego posteriormente los romanos absorben a los griegos. Entonces, por ahí que viene, no crea que estamos tan desconectados de ellos. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. Sí, buenos días. Sí. Está al aire. Mira, yo reconozco que ustedes saben mucho. Claro que sí, ustedes son, gracias. Te digo, de evidencia. Dime la parte mala ahora. Sí, claro, yo no trato de aprender. Yo lo que me pregunto es cómo Israel es un país que reconocemos que es un país malo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No, jamás. Jamás hemos dicho que un país malo. Nunca. Sí, pero yo lo que me pregunto es, con ustedes que son inteligentes, ¿qué vamos a hacer con una gente que no hay forma de hablar, no hay forma de negociar? Tú tienes un vecino al lado de ti que ya tú fuiste, le brindaste café, le diste un abrazo, le diste cariño, y ese tigre lo que hace es que se mete en tu casa y te agarra a tus 2 hijas y te la degüella. Entonces yo no entiendo. O sea, el problema, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no se han metido en su casa y le han dado café, lo que le han dado es plomo. Pues. Sí, pero la pregunta que yo te hago aquí es la siguiente, ¿ustedes creen que ese país, si se le puede decir país, al país que están ellos no se daban cuenta de todos esos túneles que están hechos? Sí, claro. Ellos no se dieron cuenta de todos esos túneles y todas las cosas que hay en tu casa, que uno te imagina como que aquí en La Vega hagan todos esos túneles y el presidente no se dé cuenta de nada de eso. La estrategia es esconderse detrás de la población. Exacto. Esa es su estrategia militar. Exacto. Entonces yo lo que me pregunto, está bien, yo soy un hombre que mi cosa es, yo soy un hombre pro vida, yo quiero trapear, pero ¿y si hay 10 que se me están metiendo en el piso después que yo trapeo? O sea, es una cosa que quisiera que ustedes me explicaran, por amor a Dios, qué es lo que hay que hacer con una gente que lo que quieren es destrucción nada más. Así es. Señor, muchas gracias. Gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días. Yo tengo una preocupación y en torno a eso
quería preguntarle qué hay de cierto en las armas que se perdieron en Colombia. Se cayó la llamada. El oyente que llamó antes del último, el penúltimo. Primero que quitarse el pensamiento binario de bueno y malo, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Exactamente. Porque ahí los dos son buenos y los dos son malos. Sí. Están actuando. Un vecino, yo le di café, claro, pero este no es el caso. Gaza es una región de 300 kilómetros cuadrados que está amurallada por aire, mar y tierra, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay libertad de movimiento de ninguna clase. Es la prisión al aire libre más grande del mundo. Entonces, donde todo ha sido impuesto por las armas, por la fuerza. O sea, lo que se está viviendo ahora es una consecuencia de eso. No, y que la preponderancia de Hamas se la ha dado precisamente Israel para contrarrestar el liderazgo de la autoridad palestina. Para que no se unifiquen los palestinos. Para que no se unifiquen y le presenten un peligro mayor. El famoso animal con dos partes que no encajan, dice Netanyahu. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Sí, bueno, David Flores, Alcarrizo. Mire, sobre la guerra, tanto del caso de Ucrania e Israel, si lo que yo percibo que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, los sectores demócratas es que están más a favor de la ayuda a Ucrania. Muy contrario a los sectores conservadores, más los trumpistas, que no están de acuerdo con las ayudas a Israel, a Ucrania. Pero en el caso de Israel es lo contrario. Sí, ese sector más conservador, republicano, que sí busca más ayuda a Israel. Porque yo creo que me he fijado que en el caso de los demócratas hay muchos liberales, inclusive gente que tienen de tendencia pro-palestina. Sí. ¿A qué se debe eso? Gracias. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Bueno, es muy sencillo. El discurso que conecta con el electorado, con las juventudes, con las minorías, es el discurso liberal. Y ese es el que está reclamando ahora pro-palestino. O sea, en eso los palestinos han sido muy eficientes. Recuerda que la diplomacia de la víctima funciona muy bien. Y eso es lo que han empleado tradicionalmente. Nosotros tenemos una preferencia por la víctima, porque entendemos que se está haciendo justicia por apoyar al débil. Y en este caso, los palestinos han sido muy eficientes proyectando esa imagen. Buenos días, ¿quién nos hable de dónde? Buenos días. Sí, adelante. Sobre el tema de Israel-Palestina, aunque yo como cristiano y que nosotros los cristianos, Jesús era cristiano, pero yo pienso una cosa, Israel, usted sabe que esa no era la tierra de Israel, la asentaron ahí después de la Segunda Guerra Mundial, en ese territorio que realmente era de Palestina. Entonces yo pienso que los palestinos lo que hacen es defenderse. Y mire, yo tengo toda la razón de abogar por los israelíes, porque como le decía a usted, Jesús era israelí, era judío. Entonces, pero yo pienso que Palestina tiene la razón, porque después de la Segunda Guerra Mundial le asentaron todas estas personas ahí. Entonces los israelíes, ustedes saben que lo que ha ido extendiéndose. Usted se acuerda de que ellos lo que han ido empujando a los palestinos. Bueno. Entonces eso igual que si los haitianos nos empujaran a nosotros. Así es. Gracias por su intervención. Israel se ha extendido porque sus vecinos lo han atacado. O sea, originalmente los israelíes no tenían ninguna intención de tener más territorio del que hoy tienen. Lo que sucede es que la Guerra de los 6 días, en el 1967, Israel fue atacado desde varios frentes, desde Egipto, desde Jordania, desde creo que el Líbano también. Fueron varios países lo atacaron de forma simultánea, y entonces, como parte de la respuesta fue ocupar territorio de esos países, y entonces ahí se inició un proceso de varios años de negociación con los antiguos adversarios, de acuerdos de paz, que implicaban la devolución de territorio capturado por Israel a cambio de reconocimiento del Estado de Israel y de la situación jurídica que se había creado a partir de la fundación de dicho Estado, que era lo que no reconocían los vecinos. Pero hay una confusión marcada que es reiterativa en llamarle los palestinos versus
la Palestina. La Palestina es una porción de territorio que los romanos, en el segundo siglo después de esta era, llamaron Siria-Palestina. Ese es el nombre y la denominación del territorio, ¿verdad? Ahí lo que habían eran árabes. Como el Club del Malecón, Club Libanés Sirio-Palestino. Exacto. Entonces, los romanos, después de la segunda revuelta de los judíos, que estaban, y el que sabe, el cristiano que reconoce en la Biblia, los romanos ocuparon y dominaron a los israelitas, ¿verdad? En la época de Jesús. Cuando se produce la segunda revuelta más importante de los judíos para tratar de liberarse del yugo romano, los romanos vencen, aplastan esa rebelión y nombran a todo ese territorio con el nombre de Siria-Palestina, precisamente como castigo para que no se llamara más Judá, que eran los judíos que estaban ahí, lo llama Siria-Palestina. Lo borran. Y lo borran, eliminan eso. Y así se mantuvo ese territorio llamándose Palestina por casi 20 siglos. Los judíos que estaban en Europa a principios del siglo XX comenzaron a experimentar un antisemitismo, ¿verdad? Y habían emigrado a Europa, habían estado en Europa y comenzaron a formar el movimiento sionista. Porque el antisemitismo no es una creación de la época contemporánea. No, de toda la vida. El antisemitismo existe documentado desde que los romanos ocuparon Egipto. Sí. Hay registros de temas de conflictos con la población por las diferentes costumbres que tenían los judíos. Además, los edictos de expulsión de los judíos se dieron en Europa desde el siglo XIII. Sí. El primer edicto fue en Inglaterra, después fueron los franceses. Pero desde las cruzadas estamos hablando de los judíos y que habían sido pasó algo muy parecido a lo que pasaron los españoles en la época negra. Sí. Los españoles que fueron bilivizados. Que fueron los últimos. Los últimos en expulsar a los judíos fueron los españoles. Los españoles, los edictos de expulsión de España fueron en el siglo XV. Sí. O sea, en Inglaterra lo están expulsando desde el siglo XIII. Sí. Entonces, los judíos, y perdón Luis que te interrumpa, los judíos, ¿qué pasa? Que ahora lo que ha habido es un cambio de narrativa en favor de los palestinos, porque quienes manejaban la diplomacia de víctimas eran los israelíes. Sí. Por el holocausto alemán. Por todos esos edictos de expulsión de los que fueron víctimas, de que fue víctima el pueblo judío, a lo largo del tiempo. Pero la declaración de Balfour en 1917, que determinó que esos judíos que estaban siendo víctimas en Europa, se les construyera un Estado-nación o un Estado-hogar, ¿verdad? Fueron en Europa, fueron los ingleses, que en ese momento, ese territorio que se llamaba Palestina, porque no había palestinos, habían árabes del territorio de Palestina. Sí. Pero ese territorio no era palestino, era otomano, estaba bajo el control del Imperio Otomano. Y en la Primera Guerra Mundial, al perder, pues es ocupado por las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial y determinaron al final de la Primera Guerra Mundial que ese iba a ser el territorio donde se iba a formar el Estado hogar de los judíos. Perfecto. Mira, pero eso hay que explicarlo. Porque la gente ve, los judíos lo ve todo como un grupo, como si fuera una misma estructura. Vamos a tratar... Igual que los palestinos, que no había palestinos, había árabes que vivían en ese territorio. Tenemos que irnos a una pausa. Cuando volvamos vamos a explicarlo un poco, para que la gente entienda que no todos los judíos son iguales, ni están todos alineados en la misma tesitura. Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Este paneo semanal, no le cambien. Son 106.